foro en la mañana un taller y ahorita poder compartir con todas y todos ustedes algunas reflexiones en materia de lo que es el empoderamiento de las mujeres. Y yo me he tomado la libertad de agregar una parte al final de lo que traía previsto para hablar sobre los instrumentos internacionales en materia de defensa de la igualdad, la no discriminación y el acceso a una vida libre de violencia. ¿Y por qué me tomé esta libertad? Que si ustedes me lo aprueban, lo hago, si no, lo quito. Pero la idea es darnos cuenta como cada vez más la defensa de los derechos humanos tiene un mecanismo técnico-jurídico que nos empodera como mujeres y quita a la discreción del Estado la posibilidad del Estado o la empresa. Acuérdense que hoy hablamos ya de derechos humanos también en todos esos ámbitos, le quita la posibilidad de ser discrecional con respecto al cumplimiento de los derechos humanos. A mí me gusta pensar que en nuestro cerebro se hace una transformación, clac, 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 ¿no? Y de repente, después de esta sesión, nos damos cuenta de que las cosas van en serio, de que el tema de la dignidad humana tiene cómo reposar, cómo fundamentarse, cómo hacerse exigible y cómo hacerse justiciable. Y nos debería de cambiar incluso nuestra actitud ante la vida, sabiendo que tenemos que respetar esos derechos. Derechos que son propios de todas las personas, sean quien sean esas personas. Los derechos humanos ofrecen fundamentalmente tres grandes críticas, ¿no? Que es una utopía que no se puede conseguir, que solo sirven para los delincuentes y que es un asunto más bien de política pública, de show, pero que no tiene nada de fondo. La realidad es que no es así. La realidad es que los derechos humanos, hoy por hoy, son un mecanismo idóneo para la defensa de los derechos humanos, de las niñas y los niños, de las poblaciones indígenas, de las personas con discapacidad. Y hay que quitarnos esta visión negativa, que a lo mejor se da por algunos abusos y excesos de los derechos humanos, pero vamos a ver cómo los derechos humanos son una materia de la cual podemos enamorarnos, que nos seduce, que nos atrae, porque es el único mecanismo que tenemos hoy en día para hacer respetar verdaderamente la dignidad humana. No es un rollo de especialistas, sino que es un tema que puede ser común. Yo estoy iniciando una campaña que se llama Derechos Humanos en los bolsillos, en el bolsillo, ¿no? Para que nos demos cuenta que en nuestra vida cotidiana los derechos humanos tienen un papel fundamental y vamos a hablar sobre ello. El tema inicial que me había propuesto es el tema de la libertad y el empoderamiento. El empoderamiento, ciertamente, es un tema difícil de abordar. ¿Y por qué es un tema difícil de abordar? Porque genera mucha reacción, ¿no? Casi siempre, por ejemplo, a los varones les choca el tema del empoderamiento. ¿Quiere decir entonces que a la mujer se le va a dar poder en contra del poder que perdemos los hombres? ¿No? Esto es lo que en una conversación, en una cena de amigas y amigos puede suceder, ¿no? Sí, me molesta el tema del empoderamiento porque habla de poder en términos de que alguien gana y que alguien pierde y no que los dos ganan, que es el verdadero esquema, ¿no? Y entonces me peleo con el término empoderamiento. Y sin embargo, nada más lejano de la realidad. Con el término empoderamiento pasa algo parecido a género. Que género no es un término que existe en español para significar lo que debe de significar, ¿sí? Y entonces hemos traído palabras de otros idiomas, ¿no? Y nos enfrentamos con el problema de qué significa género. Hay un texto de Teresita de Barbieri, que lo pueden encontrar en internet, que se llama Certezas y malos entendidos con respecto a género. Y es muy bueno, porque hace todo una trayectoria de qué es lo que ha pasado con el término de género para que se suscite esta problemática ciertamente en el español. Lo mismo pasa con empoderamiento, viene de empowerment, ¿no? Que en inglés significa una cosa diferente a lo que puede significar empoderamiento en español, que de hecho tampoco es la palabra adecuada. Entonces, vamos a hablar sobre el empoderamiento desde un sentido profundo. Cuando me invitaron, yo pasé, la verdad, varias noches reflexionando cómo empezar a hablar del empoderamiento, cómo hacer una aproximación accesible del empoderamiento y no solamente con una serie de conceptos técnicos. Y entonces, me parece que
este planteamiento que voy a hacer ahora puede ser conveniente para una reflexión en términos de empoderamiento. No podemos hablar de empoderamiento si no hablamos antes de quién es la persona humana. Porque ¿empoderamiento de qué? ¿Empoderamiento de quién? Entonces, la primera gran pregunta, incluso para pensar si el empoderamiento es correcto o no es correcto, es decir, ¿quiénes somos las personas humanas? ¿Qué es lo que nos distingue como seres humanos? ¿Una silla puede empoderarse? Más le vale que no, ¿no? ¿Un coche puede empoderarse? No. ¿Qué pasa si mi perro se empodera? ¿O qué pasa si mis peces se empoderan? ¿Qué significaría que mis peces se empoderaran? Y si tengo peces, ¿eh? ¿Qué pasaría si mis boobies o mis peces ángeles se empoderaran? Yo no amanezco pensando cómo se van a empoderar mis peces ángeles, ¿no? O sea, amanezco como que no se me olvide bajar a darles de comer y a limpiar la pecera y hacerles cuchi-cuchi que les hago a mis peces. Pero no me preocupa este sentido ético de cómo empodero a los peces, ni cómo empodero a las cosas. Solo nos empoderamos las personas. Ahora, habría que ver qué significa empoderarnos las personas. Cada persona es un ser con dignidad. Lo hablamos extensamente hoy en la mañana. Y esto a veces se nos olvida. Se nos olvida que cada ser humano vale más que todos los bienes materiales de este planeta. Imaginen ustedes al ser humano más sencillo, a la persona más sencilla, con menos conocimiento, con menos herramientas para la vida, con menos, o sea, si pudiéramos pensar en categorías, ¿no? Lo más simple y sencillo. Esa persona vale más que un cheque con todos los ceros posibles. Cuenta una historia lo siguiente. Va un grupo de turistas mexicanos al Louvre. Ustedes saben que el Louvre es uno de los museos más importantes del mundo. Está en París, es un museo bellísimo que tiene una pirámide de cristal, ¿no?, en la plaza. Y entonces hay una obra que es la obra más vista en el Louvre. ¿Qué es cuál? La Mona Lisa. Y la Mona Lisa está en una sala, me parece que más grande que esta, y la Mona Lisa es un cuadrito pequeñito, ¿sí o no? Pequeñitito, así, no es más grande, es muy pequeñito. Y asumamos que van estos turistas mexicanos al Louvre, están viendo la Mona Lisa, y en ese momento se oye una sirena de incendio. Y se oye una señal. Todos salgan, en francés por supuesto, salgan del museo, sigan las vías de salida, etc. Es urgente. Y entonces, ahí va un mexicanito y dice, híjole, pero yo estoy aquí al lado de la Mona Lisa. Yo podría salvar a la Mona Lisa si la descuelgo y me la llevo para que no se incendie, ¿no? Y entonces, pues, saca su desarmador que llevaba ahí junto con el destapador, desarma, saca la Mona Lisa, va corriendo de salida y en ese instante oye a un bebé llorar. Voltea y se da cuenta que efectivamente hay una canastilla con un bebé. Y dice, a ver, si yo saco la Mona Lisa, al día siguiente las planas de los periódicos serán injusto mexicano, deja morir a un bebé. Pero si yo saco al bebé, tarado mexicano dejó que se quemara la Mona Lisa, ¿no? Y entonces no podía con los dos. Y entonces se pregunta, ¿qué es lo que debo de hacer? La pregunta es muy sencilla. Evidentemente es el bebé a quien hay que salvar, sin duda alguna, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque sea un bebé desconocido, pequeñitito, no sabemos si es sano o enfermo, no sabemos nada del bebé, pero ese bebé es vitalmente más importante que la Mona Lisa. Pero todos van a saber que dejé quemar a la Mona Lisa. ¿Quién se acuerda de ese bebé? ¿Nada más sus papás? ¿No? Y no, la respuesta ética es absolutamente simple, sin ninguna complicación.
salvar al bebé. Porque la persona humana, toda persona humana y todas las personas humanas, tenemos una dignidad incondicional que hace que seamos el centro de la existencia social. De hecho, el planteamiento efectivamente aristotélico tomista que podríamos discutir, pero, dirá Santo Tomás, el fin de la vida social es el bien común. Y ese bien común son las personas. Son las personas. El sentido último de tener una Secretaría de Estado en materia de educación, cultura, deporte, de tener un gobernador, de tener un presidente, de tener, es solamente y nada más el poder reconocer, respetar, hacer digna la vida de las personas que están bajo su responsabilidad. Esta dignidad humana que a veces sentimos cuando nos es violada, pero que miramos tampoco cuando violamos la de los demás. Esta dignidad humana debería de ser un principio rector en nuestras vidas. Cada persona es un ser con dignidad, pero ¿qué es la dignidad humana? Bueno, según el diccionario, la dignidad humana significa excelencia, decoro, gravedad. La persona en sí misma es digna. Y aquí es importante este término digneidad. Y a la vez puede poseer un comportamiento moral, mejor sería que dijera ético, que es la dignidad del comportamiento ético. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas las personas, por el hecho de ser personas, tenemos dignidad. El problema es que luego en la vida hay que vivir la vida acorde con nuestra propia dignidad. Y eso es lo que se llama la dignidad operativa o ontológica. Perdón, la dignidad operativa. Es decir, todos tenemos la misma dignidad ontológica por el hecho de ser, y esa dignidad es universal, incondicional, y la poseemos todas y todos por igual. Sin embargo, luego tenemos que comportarnos conforme a esa dignidad. Y si nos comportamos o no conforme a esa dignidad, es lo que llamamos una dignidad en el comportamiento moral, lo que se llama una dignidad operativa. Ahora fíjense qué interesante. Si yo supedito la dignidad en mi ser por la dignidad operativa, hipótesis 1, o si yo supedito la dignidad operativa por mi dignidad ontológica, hipótesis 2. Si yo subordino la dignidad en mi ser por la dignidad ontológica, a todos los delincuentes habría que meterles un balazo y matarlos. Porque su dignidad no existe. Existe en función de cómo se comporta. A la primera que cometiéramos un error, habría que destruirlos como personas. A la primera, ¿sí me explico? ¿Por qué hablar de readaptación social? ¿Por qué hablar de educación incluyente? ¿Por qué hablar de esas cosas? Bueno, porque en realidad es la dignidad ontológica la que determina a la dignidad operativa. Y porque el ser humano es digno, merece la posibilidad de poder rectificar, de poder tener unas medidas de inserción social, etc. Si esto no fuera así, nunca deberíamos pedir perdón. Nunca. Porque bastaría con haber tenido un error para no valer nada. Cuando digo a alguien lo lamento, digo a alguien lo lamento cuando reconozco que me he equivocado, pero reconozco también mi propia dignidad, mi capacidad de dar la cara y decir lo lamento. Me peleo un poco con el perdón, prefiero lo lamento, porque el perdón siempre oye, te pido perdón, le pongo al otro la responsabilidad de resolver el problema. Entonces, tal vez es mejor, ¿no? Lo lamento, si lamento lo que ha sucedido y pondré los medios para rectificarlo, ¿de acuerdo? Entonces, este punto de la dignidad, pienso, y les pido que piensen, ¿cuántas veces reducimos la dignidad a que piensen como yo en el terreno religioso, o piensen como yo en el terreno político, que sea de mi partido, o piensen como yo porque ustedes quieran, o porque sea linda, o porque no huela mal, o porque tengo un color de piel, o porque tengo una talla de ropa, o porque tenga una capacidad. Hay cantidad de cosas que nos inventamos para hacer depender de ellas lo que es la dignidad humana.
y de ahí no depende lo que es la dignidad humana. Todas las personas tenemos dignidad, todas las personas tenemos la misma dignidad y toda la persona es digna. Decía hoy en la mañana yo algo que espero haya hecho sentido, y es a veces diferenciamos la relación de los componentes de nuestro ser como persona. Y podemos decir sí al espíritu, no al cuerpo, y por eso cuidado con lo que pasa en el cuerpo, porque es cuidado con los malos pensamientos, ¿no? Cuidado porque puede ser negativo, cuidado con el placer, cuidado con cuando es exactamente al revés. El placer tiene que estar ordenado, es verdad, pero no es negativo per se, al contrario, para eso está ahí. ¿Para qué existe el placer a la hora de comer, por ejemplo? Para que no dejemos de comer y no nos muramos. El problema es no comer de más, pero no el placer por comer en sí. El placer sexual, ¿por qué está ahí? Porque no podemos dejar de reproducirnos. Pero además porque no podemos dejar de disfrutar esa dimensión del ser humano, de la persona, maravillosa y válida. El problema es cuando se hace de manera irresponsable o de manera desordenada, pero por sí mismo no es negativo. Hay una cosa que se llama el derecho al placer, el derecho a la felicidad. No sé si estamos de acuerdo. Entonces, hay una especie de división. Lo del espíritu, lo del alma, lo de la psique está bien, pero lo otro no. Yo casi prefiero. Hay los grandes tratadistas dicen que el peor mal es la soberbia, ¿no? Y no está ciertamente en el cuerpo. No está ciertamente en el cuerpo, ¿no? Entonces, la dignidad abarca toda la persona humana, toda la persona humana. Y al ejercitar todo lo humano, estamos ejercitando nuestra dignidad. Le preguntan a Santo Tomás de Aquino, ¿qué pasaría si una persona renunciara al placer para ser una persona más digna? Y contesta el aquinate, no será una persona más digna, será una persona más mutilada. Porque la vida plena y feliz es lo propio del ser humano. Ahí está mi dignidad. Recuerdo alguna vez que Juan 23 estaba hablando sobre los sacramentos y estaba hablando sobre el hecho matrimonial. Y entonces alguien le comentó, bueno, es que el sacramento del matrimonio es el sacramento más vulnerable porque implica el que interactúen dos cuerpos y eso ya tiene una dosis de bajeza. Y él comentó con mucha claridad, dijo, para el matrimonio, el hecho matrimonial es como el altar. Es como un altar. De ese calibre es el valor de la unión de dos cuerpos en función de un compromiso de amor. ¡Wow! ¿No? O sea, qué visión diferente de esta visión separada, por tanto platónica, de maniquea de la realidad humana. Bueno, la dignidad no es solo un valor en abstracto, sino que exige la realización práctica de la misma. Es decir, exige su reconocimiento en el marco de los derechos humanos. A mí me gustaría que nos planteáramos esto. Exige la realización práctica. Si tú crees que apuestas a favor de la dignidad humana, pero te preguntas, ¿qué hago para su realización práctica? Y dices, no hago nada, solo pienso en la dignidad humana, en realidad no crees en la dignidad humana. Porque aquí recuerdo algo que decía la Madre Teresa de Calcuta. Dice, ¿cómo sé que he amado? Dice, hasta que te cuesta. Hasta que tienes la intencionalidad. Hasta que proyectas el respeto a ese valor. Si yo no me doy cuenta en dónde tengo que vivir en función de la dignidad, perdóname, es que no te interesa. No sé si estamos de acuerdo, ¿no? O sea, el compromiso por la dignidad supone tener la capacidad de mirar a mí misma y a los demás en términos de convocar a todas y a todos, lo hablábamos en la mañana, al banquete de la vida. Todas estamos igualmente invitadas al banquete de la vida. Todos estamos igualmente invitados al banquete de la vida. ¿Pongo sillas o las quito? ¿Las pongo o las quito? ¿Cómo las quito? Con
calumnia, con difamación, con crítica, con conflictos sin resolver, con exclusión, con discriminación, con desigualdad, con violencia. Hay mil formas, ¿no? Y entramos al espacio del empoderamiento. La dignidad supone también que cada persona, toda persona, debe poder decidir cómo vivir. Debe de poder elegir lo que quiere. Debe de poder tomar las decisiones en y sobre su vida. Y debe poder hacerse responsable de su destino. ¡Ay! Yo creía que el derecho humano se reducía a la vida, a poder tener trabajo, a tener los derechos económicos, sociales y culturales, pero nunca había pensado que hay un derecho humano, que todos los derechos humanos engloban en profundidad algo, y es el poder decidir mi destino. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Qué decisiones son las que quiero y debo tomar? Hablábamos hoy en la mañana sobre la necesidad de que en las escuelas se impartiera una materia que fuera proyecto de vida. Es verdad. ¿Cómo construimos nuestro proyecto de vida? No sabemos. No sabemos. Uno elige muy chavo, muy joven, la carrera que quieres estudiar. Ya cuando estás en la carrera te das cuenta que no era la que querías. Pero ya tienes que salir, ¿no? Porque tienes que trabajar, ¿no? Empiezas a trabajar y ya te... Y la pregunta es, ¿y en dónde estaba yo con la posibilidad real de tomar la decisión? La dignidad humana supone, y reitero y lo repito, estas cosas. Primero, poder decidir cómo vivir. Poder elegir lo que quiero. No se trata de elegir algo sonso, ¿no? Poder elegir, ¿quiero estudiar? Yo quiero estudiar, voy a estudiar. No, es que ya tengo 50 años. No, pues ya no puedes estudiar. A ver, ¿no? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde están? Que nada que exista en nuestra realidad nos excluya de poder tomar las decisiones que debemos de tomar, que podemos tomar. En y sobre la vida, poder hacerme responsable de mi destino. ¿Qué quiere decir poder hacerme responsable de mi destino? Si yo en este momento tuviera la oportunidad de preguntarle a cada una y a cada uno de ustedes cuál sería su sueño más importante en la vida, a lo mejor nos sorprendíamos, A lo mejor nos sorprendíamos. Y uno diría, pues es ese sueño que siempre he tenido, que sé que estoy para eso, que sé que es lo mío y que sin embargo no tengo ninguna posibilidad, ninguna, de hacerlo. No sé si... Y la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si uno le pregunta a una mamá de clase baja, muy baja, que tenga 5, 6, 7 hijos, si quiere estudiar, ¿qué te va a decir? Muy probablemente que sí. Lo que te va a decir es que no hay manera, que no hay ninguna posibilidad. ¿O no es así? Porque las condiciones de exclusión, de pobreza, van haciendo que nos va cercenando las posibilidades que tenemos de desarrollo. Acuérdense este planteamiento que hace Amartya Sen cuando habla de la pobreza. No habla de la pobreza de ingresos, habla de la imposibilidad de desarrollar todas mis capacidades como ser humano o ser humano. Ahí donde una persona no puede ejercitar sus capacidades, sus dones, sus talentos, ahí hay pobreza. Ahí hay una situación de exclusión. Ahí hay una situación indebida en términos sociales. Bueno, dentro de la vida cotidiana, la realidad es que no todas las personas tienen la posibilidad de identificar sus capacidades, ni de ejercerlas. No todas las personas tienen la posibilidad de ser protagonistas de su propia vida. ¿Qué es lo dramático en esto? Que antes o después soy protagonista de mi propia vida. Lo que pasa es que puedo ser protagonista en la acción o ser protagonista en la omisión. Puede ser que yo nunca me haya dado cuenta que la vida dependía de mí. Que yo nunca haya sido consciente que estas decisiones de mi vida las podía haber tomado. Y no las tomé
porque hubo un condicionamiento desde género que decía, no, las mujeres no, ¿sí? O un condicionamiento con respecto a una relación matrimonial que te dice, no, tú no puedes, te tengo que dar permiso, o no se puede porque los chavos están ahí, son tu único objetivo. A ver, vamos viendo, ¿no? ¿Qué no me pueden ayudar? Amigos, familiares, no puedo yo estudiar, no puedo yo buscar otras opciones, ser una buena mamá, ser una esclava de mis hijos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién escribió eso? ¿Dónde está? ¿No? Lo que pasa es que nos falta iniciativa para decir, ¿cómo hago esto que quiero? ¿Cómo transformo esta realidad a favor de lo que voy buscando? Toda persona debe tener la posibilidad de configurar su propia vida y su entorno. Debe tener conciencia de sí misma y de sus relaciones sociales. Y esto es la dignidad humana. La dignidad humana tiene que ver con la posibilidad de ser sujeta de mi historia, lo decíamos en la mañana, y ser sujeta de la historia. Pero ¿cómo le hago? Si tengo una serie de condicionantes, ¿de acuerdo? Ese es el punto. Vamos a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que hombres y mujeres tenemos la misma posibilidad de configurar nuestra vida y nuestro entorno? A ver, ¿quién piensa que sí? Levante la mano. Igual para hombres y mujeres, sí. Ok. No es una votación aquí, ¿no? Página. ¿Quién piensa que no? Levante la mano. Ajá, muy bien, bájela. Pensemos cuáles son los condicionamientos que nos da género para no tener esta posibilidad. Va uno, primero. Las mujeres somos responsables de la ética del cuidado. ¿Sí? Nosotros somos responsables de cuidar a los más necesitados, a los niños enfermos, a nuestros hijos si están enfermos, sanos, a nuestra mamá si está enferma, etc. O sea, primera cosa, la ética del cuidado en nuestro código moral, ¿a quién corresponde? A las mujeres. Dos, la ética de la subordinación, ¿no? ¿En qué consiste la ética de la subordinación? En que, bueno, finalmente como el hombre es el que ha estado en el mundo público, el mundo privado lo que hace es sustentar el mundo público, pero el mundo privado es subordinado. Yo siempre decía con mucha risa que las mujeres somos el último recurso, pero ¿y quién es mi último recurso? Pues no tengo. Por lo tanto yo soy el último recurso, ¿no? Pero yo digo, y no es injusto que yo no tenga un último recurso. Yo tengo 3 niños. ¿Quién es mi último recurso? Si mi hijo está enfermo y tengo que venir a Chihuahua gozosamente a dar una conferencia, ¿con quién se lo dejo? Alguna vez recuerdo que hablaron a mi casa los vecinos y me dijo el vecino, oiga señora, dígale a su marido que hoy por la tarde vamos a discutir cosas de la colonia. Usted véngase a tomar el té y que su marido no se... Les doy mi palabra de honor que así fue. Bueno, yo le digo, mire señora, aquí quien toma el té es mi marido. Yo voy a... ¿Cómo? ¿Me está excluyendo de la toma de decisiones de mi colonia? ¿Qué le pasa? ¿No? Y usted, véngase a tomar el té. No. Ahí si quiere tomar el té, que lo tome, pero yo voy a ir a discutir los problemas que hay en mi colonia. Pues ¿cómo que no voy a ir a tomar el té? ¿No? Pero es esta lógica de la subordinación. Ustedes se someten, ¿no? En función del amor. Porque hemos educado a nuestra familia que los amamos en la medida de que, mamá, me refresco, no te preocupes, tómate mi refresco. Mamá, es que necesito esto, no, a mí necesita lo mismo, no te preocupes, yo voy contigo. O sea, yo te amo en la función que me doy a mí misma en la torre. Y el mensaje que te doy es que eso se vale. No cuento otra experiencia personal más que esta y cierro. Hace unos días compré una bocina para conectar a mi teléfono. Me gusta mucho la música, soy música. Y quería oír unas canciones, compré unas bocinas. Y de repente me subo al coche de mi hijo y ahí están mis bocinas. Y entonces le doy una aventura a mi hijo y le digo, oye Carlos, ¿por qué tomaste mis bocinas sin pedirme las prestadas? Ay mamá, pues yo creí que eran de todos. Dije, ok, entonces sus bienes son privados y los míos son comunitarios. O sea, ese es el nombre del juego, ¿no? Mamá se friega y nosotros disfrutamos, ¿no?
ver, ¿quién te dijo a ti que podías tomar mis bocinas? Son mis bocinas. ¿Con qué lana las compran? Con mi lana, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te haces? No, mamá, no me digas eso. Yo soy muy respetuoso, pero es que yo creí, pues creíste mal, cambia tu chip, ¿no? Lo de la mamá es comunitario. Lo de los hijos y el cónyuge, eso es privado. Nadie lo puede quitar. ¿Por qué entran tus hijos a tu cuarto? Por amor de Dios. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo un chiste, pero ciertamente, ¿necesitas algo? No es mi hijo. Ojalá lo fuera. Bueno, nos reímos, pero si lo hacemos en serio y pensamos en indicadores serios, profundos, por ejemplo, el acceso de las mujeres a servicios de salud, el acceso de mujeres a la justicia, ir a poder interponer una denuncia, hay una serie de elementos que nos impiden. ¿Cuántas mujeres denuncian a sus esposos por violencia familiar y luego regresan a suplicar el perdón, retiran la denuncia, se hagan? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitan a su Señor para poder ser, porque necesitan a veces hasta la misma violencia, que esto es terriblemente patético. Dentro de la realidad social, las mujeres y los hombres no tienen la misma posibilidad de configurar su propia vida. Desde esta perspectiva, es posible mirar a dos consideraciones importantes. Primera, la condición, y segunda, la posición social de las mujeres. ¿Alguien había oído estos términos? Condición y posición. Vamos a ver. Son dos términos técnicos muy importantes. Por condición se entienden las situaciones materiales diferenciadas de mujeres y hombres para acceder en condiciones adecuadas a servicios y satisfactores como la educación, la salud, el empleo, los ingresos, la formación laboral, la recreación, el ocio, la protección social, la vivienda, la energía eléctrica, el agua potable, la atención sanitaria, el transporte, las comunicaciones, el acceso a la tecnología, entre otras cosas. Lo que me mide la condición es en dónde están las mujeres, en términos cuantitativos. Y entonces podemos tener un censo que me dice hombres y mujeres y distintos porcentajes en materia de acceso a la justicia, de acceso a la vivienda, de acceso al agua, etcétera, etcétera, etcétera. Durante muchos años, este fue el único enfoque que hubo para analizar la distinta condición entre hombres y mujeres. Hasta que unos especialistas desarrollaron lo siguiente. A ver, este enfoque de solo mirar la condición de las mujeres se llama, en términos de política pública, enfoque de mujeres. Enfoque de mujeres. Enfoque de mujeres. Y desarrollábamos política pública nada más, por ejemplo, para apoyar a las mamás, para apoyar a las mujeres embarazadas, que están muy bien, para igualar las dos variables entre hombres y mujeres. Sin embargo, se empezó a desarrollar otra visión del desarrollo, en donde lo que teníamos que ver era, bueno, era la posición. ¿Qué es la posición? Por posición se entiende la situación relativa de las mujeres y los hombres en el control sobre los beneficios, los recursos, las oportunidades en los ámbitos económico, social y político. Fíjese qué cosa. Lo importante aquí es la situación relativa con respecto al control. Es decir, la posición, lo que me deja ver es la relación entre hombres y mujeres en el acceso a los bienes fundamentales. Yo puedo tener una política pública que mejore las condiciones de las mujeres, pero que retrase la posición de las mujeres.
¿Cuándo pasa eso? Cuando yo asigno recursos, pero donde en esa política yo no modifico las relaciones de poder y de control que hay entre hombres y mujeres. Y entonces hago que las relaciones de poder permanezcan, se mejora la condición, pero no hay una modificación de la posibilidad real de la mujer de tomar las decisiones que tiene que tomar. ¿Sí? Y entonces lo que pasa es que la posición, cuando se analiza una realidad social que debe ser regulada, es necesario conocer la condición y la posición. Porque la posición, ¿qué nos va a dar? La relación nos va a dar si hay igualdad sustantiva, nos va a dar si hay discriminación o no, y nos va a dar si hay una vida libre de violencia o no. Porque yo puedo darle dinero a las mujeres para que mejoren su estatus, y sin embargo, esa mujer continuar sometida al varón. ¿Es posible o no es posible? Es perfectamente posible, ¿sí? Y estar atacando o favoreciendo la desigualdad. Vamos a cambiar. Muchas gracias. Estar favoreciendo la desigualdad, estar favoreciendo la discriminación y estar favoreciendo la violencia. Porque no fui capaz de ver como gobierno, o como entidad educativa, o como familia, o como, ¿sí?, que lo que había que modificar era el tipo de relación que se tenía. Ahora bien, ¿qué necesito hacer para modificar el tipo de relación que se tiene? Empoderar. Claro, lo que yo necesito es darle a la mujer aquello con lo que puede igualar la relación, y en ese momento tener la posibilidad de exigir más respeto y de tener más control sobre su propia vida. Va a parecer una exageración, pero ¿qué sentirían si yo les digo que el programa Oportunidades ha servido para deshacer muchos matrimonios? ¿Qué le dirían? Es cierto. ¿Y por qué es cierto? Porque uno de los factores más importantes para poder tomar decisiones es que yo sepa que si me voy de esta casa tengo de qué comer, y tengo de qué comer, y mis hijos tienen que comer. A ver, pensemos un momento en una señora, humilde y no humilde, ¿eh? En todas las clases sociales se da, por ejemplo, que ante una separación la mujer pierde varios niveles de calidad social, de riqueza. ¿Por qué? Imagínense una mamá que dedicó 17 años, 19, 20 años de su vida a cuidar a los niños, que no siguió con su trabajo profesional, que se casa a los 30, a los 50 decide empezar una chamba, ¿no? Porque el marido se fue y la dejó de un día para otro por una modelo más... ¿Sí? Por una 00, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué haces? Argumentar ante la sociedad: yo fui madre y cuidé a mis hijos de manera delicada y sin ningún vicio ni problemas de moral, y yo... Vete, ya sabes dónde, ni siquiera te escucho. Es verdad, porque cargamos solas la maternidad. La maternidad es una carga que cargamos las mujeres solas. ¿A dónde vas? Ahora imagínate que no cursaste carrera, que no hiciste nada, que te casaste enamorada. ¿Sí? Que te casaste bien chiquilla, enamorada, por amor. A mi héroe. Órale, ¿no? Voy a traer aquí un pelo que está... Hay, por supuesto, hay matrimonios que pueden funcionar, no estoy diciendo que no. Pero otra de las cosas que habría que reconstruir es el amor romántico. Pero bueno, no es esta conferencia para reconstruir el amor romántico y para apostar por un verdadero amor, pero no un amor romántico en términos de mercado, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros no analizamos la posición, no estamos realmente haciendo que la mujer se supere. No sé si está más o menos claro.
Bueno, la verdadera igualdad conlleva a abordar, solucionar y corregir situaciones desequilibradas respecto a los derechos humanos de las mujeres, y yo me atrevería aquí a decir de los derechos humanos de los hombres. También aquellas relaciones en donde los hombres no sean respetados, en donde los hombres no tengan el respeto de sus derechos humanos, es igualmente mal. Y entonces hay que empoderar a los hombres también. Lo que pasa es que de ordinario el club de los hombres está empoderado per se. Y hablo del club de los hombres con respeto en el sentido de que hay cierta alianza, ¿no? Hay cierta alianza, a veces, entre los hombres, alianza que no conseguimos hacer las mujeres. Pues no te preocupes, compadre, no tienes trabajo, pues yo te doy, y vente aquí, y vente allá, y hacemos esto y hacemos lo otro, ¿no? Yo recuerdo, y trabajé 6 años en la Cámara, ya no trabajo en la Cámara, pero una de las problemáticas más en la Cámara, no de gas, sino de... Voy a equiparar, pero no es exactamente lo mismo. Fíjense, una de las cosas más interesantes es que los diputados, hay como un bar, una zona de bar que está cubierta con una puerta que camuflajea completamente ese bar, ¿no? Entonces, los acuerdos chipocludos los toman en ese bar. ¿Alguien de aquí fue diputada o diputado? No, pero bueno, me daría la razón, ¿no? Se arreglan en ese bar y se arreglan a las 3 de la mañana ahí, discutiendo y bebiendo. Yo les pregunto si sale en la prensa, diputada logra acuerdos a las 3 de la mañana con una copa de whisky después de 8 y discutiendo en un lugar cerrado. Bueno, la ponen como la más próspera del universo, ¿no? ¿No? Y así arreglan las cosas los hombres. Son otros códigos, son otras sinergias. A nosotros nos cuesta infinitamente más trabajo, y además siempre estás corriendo, ya tengo que ir con en la mañana, o el perro se machucó, o no ha venido el caso. O sea, realmente tienes que tener 8 pelotas al aire, no ni una con la pierna. O sea, ¿no? Es realmente difícil. Entonces, el plan igualitario a personas que estén en situaciones desiguales solo perpetúa las desigualdades. Lo hablábamos hoy en la mañana y lo discutimos. El punto es que cuando peleábamos igualdad o equidad, estamos hablando de un trato igualitario y no que lo que tengamos que buscar sea la igualdad entre mujeres y hombres. Durante los años 60 se originó la reflexión sobre el tema del empoderamiento de las mujeres. Por empoderamiento se entiende el proceso por medio del cual las mujeres incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno. Implica una evolución en la concientización de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su eficacia en las interrelaciones sociales. Pregunto, ¿quién de aquí se opondría a este concepto de empoderamiento? Realmente sería muy difícil oponerse, ¿no? Porque no es yo gano poder, te lo quito a ti poder hombre y te doy en la torre. No es eso. No es eso. Es tener la capacidad de incrementar la capacidad de configurar mi propia vida. De vivir y construir mi destino. Destino que por otro lado pasa muy rápido. Ayer le decía a una amiga, Lines, la vida es muy corta, me contestó algo muy sabio, dice, pero si la vida es bien es suficiente, mamá. ¿No? O sea, sí, es verdad. Si la vivimos bien, está bien que así sea. Pero ¿qué es vivirla bien? ¿Qué es vivirla bien? La capacidad de configurar sus propias vidas, de configurar el entorno, de salirme de una situación de violencia, de salirme de una situación de indignidad, de buscar mejores opciones, de pensar, de imaginar otras opciones de vida. Una evolución y la concientización de las mujeres sobre sí mismas. Muchas mujeres ni siquiera dicen que les duele algo por no molestar. ¿Cuántas mujeres no van a un Papá Nicolau porque al marido le molesta? ¿Cuántas mujeres se mueren por cáncer de mama porque no fueron a una mamografía o mastografía porque a su señor
le molesta que un doctor vea o toque a su mujer. Ya no hablemos de un papá Nicolau. Ya no hablemos de, ¿estamos de acuerdo? O sea, ni siquiera puedo tomar esas decisiones sustantivas en su estatus y en su eficacia en las interrelaciones sociales. Además de conocer sus derechos, las mujeres deben entender las divisiones sociales, políticas, culturales y psicológicas, aquí sí está muy marxista, pues, de la opresión y su expresión en el derecho, junto con acciones eficaces tendientes a la transformación. A ver, ¿de verdad es opresión? ¿O es un término súper radical que se sacó a Félix Corte aquí? Yo creo que no todas las relaciones son de opresión, pero muchas relaciones son de profunda opresión. Miren, hemos nosotros promovido que en los juicios penales se incorpore la perspectiva de género. Les voy a poner un caso. Una señora era violada de manera reiterada en la sala de su casa, en frente de sus hijos, por más de 3 años. La señora está en la cárcel, en un centro de reclusión en Veracruz. ¿Por qué? Porque en el colmo del hartazgo ya, un día estaba en la cocina, llegó su marido, la quiso violar, la señora se volteó y le clavó un cuchillo y lo mató. Si nosotros no incorporamos la variable de género en los procesos penales, omitimos este tipo de circunstancias que determinan finalmente que una mujer tome como legítima defensa un cuchillo y se defienda. Pero si yo no lo tomo en cuenta, esa mujer es sentenciada como culpable. Hay 236 mujeres encarceladas en este país por haber abortado. Yo pregunto, ¿cuántos hombres están encarcelados por haber gestado un hijo y no haberse hecho responsable de la mujer que luego abortó? Conocemos un caso en Querétaro, que la mujer abortó porque el señor la agarró a patadas. ¡A patadas! La señora salió, ni siquiera tenía baño en su casa, salió a una letrina que estaba afuera de su casa, salió el bebé, abortó el bebé, y el marido fue a llamar al Ministerio Público. El marido que la había agarrado a patadas fue a llamar al Ministerio Público y la metió en la cárcel y sigue en la cárcel. 236 casos bastante similares y no pasa nada. ¿O a alguien le pasó algo? No pasó nada. ¿En dónde están los hombres que procrearon a esas criaturas? No están. ¿Tienen algo de responsabilidad? Le pregunto yo. Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. Pero a ver, ¿qué pasaría si esa mujer tuviera acceso a un buen abogado? Si esa mujer hubiera tenido a una vecina cercana a quien correr en medio de la tunda, si es que fuera posible, que hubiera tenido un servicio médico rápido, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor la historia hubiera sido diferente. ¿Por qué esperar 3 años a que te violen de manera reiterada? Pues porque no voy a ir a declarar en un juzgado en donde además me van a hacer una prueba, me van a desnudar, un señor me va a tomar una serie de muestras y ¿para qué? Es lo que se llama la doble y triple revictimización. Por eso todo es tan importante que son las mujeres las que atiendan, que haya servicios médicos, conductoras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso todavía no priva en todo el país. Todavía te violaron. Tú vas a ir a una delegación con puros hombres, con un servicio médico que diga, a ver, desnúdese, le voy a tomar una muestra. Su abuela. Yo no. A mí no me va a volver a victimizar, o estoy mal. Y por eso una cantidad enorme de violaciones no se denuncian, porque no hay las condiciones para denunciar. Y la mujer no se puede empoderar para denunciar porque no tiene a quién. ¿A dónde va? ¿Con quién va? No tiene ni un peso. No tiene familia, porque a lo mejor es otra comunidad, o porque ha sufrido violencia relacional. ¿A dónde va, compañeros? No sé si me explico.
el problema es bastante más complejo. Bueno, yo quisiera ir terminando, es demasiado, pero les voy a tratar lo que dicen los tratados internacionales en materia de igualdad, no discriminación y acceso a una vida libre de violencia. Todo este material se los dejo, cópienlo, hagan con él lo que quieran, no se apoyen de tomar notas, sino yo diría, vámonos rápido, intentando entender el proceso. Porque uno de los mecanismos más importantes para poder empoderarnos es el conocimiento del derecho. El derecho no solo es el mecanismo de opresión que dirían algunos, sino que el derecho en concreto, el derecho internacional de los derechos humanos, es un mecanismo para hacer exigible y justiciable el respeto que me merezco. Y el caso del campo algodonero, específicamente Chico, es uno de los más claros ejemplos de cómo puedo acudir a una instancia internacional para reclamar mis derechos. Yo les hago una apuesta. De aquí a 5 años va a haber en toda la República 20 casos de campo algodonero. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El año pasado se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la de los estados. Y se modifica el artículo 1, en donde pone a los tratados internacionales al mismo nivel. Antes se decía que formaban parte de la ley suprema. Ahora están al mismo nivel que la Constitución. Lo cual quiere decir que a mí no me importa si la legislación estatal o la legislación federal reconoce un principio de derechos humanos o no. Si está en un tratado internacional firmado por mi país, es exigible y es justiciable. Y salvado el principio de subsidiariedad, que consiste en agotar los recursos nacionales primero, yo me puedo ir a una instancia internacional y reclamar el respeto y el reconocimiento de ese derecho. Y por eso los derechos humanos hoy ya no son un rollo de Televisa, ya no son algo de revistitas. Hoy los derechos humanos entendidos como tal, desde el derecho internacional de los derechos humanos, son un maravilloso mecanismo de empoderamiento, de generar cultura, de decir no más. Hay un libro de Clara Coria que se llama Ya Basta, se lo recomiendo, Ya Basta, de Clara Coria. Es una autora fantástica y habla precisamente del momento en que tenemos que decir ya basta. Lo mismo tenemos que decir ya basta, ¿no? Vámonos rápido. En este sentido, el empoderamiento no es solamente el sentido que la mujer le da a este proceso, sino que tenemos que revisar la libertad, el ejercicio de la libertad, de la autonomía, de la autoestima, de la capacidad de la toma de decisiones, del dominio, de la dimensión individual y comunitaria y del contexto político e histórico. ¿Y por qué digo esto? A muchas mujeres, si ustedes les preguntaran, diría que están empoderadas, pero hay que hacerles una pruebita, ¿no? Y la pruebita tiene estas variables: cómo ejerce la libertad, la autonomía, la autoestima, la capacidad de tomar decisiones, el dominio sobre su vida, la dimensión individual y comunitaria y el contexto político e histórico. En este sentido, el empoderamiento es un concepto con componentes cognitivos, psicológicos, políticos y económicos. El empoderamiento resalta la necesidad de que las mujeres afronten problemas que les afectan directamente y que históricamente han sido ignorados por el status quo. Las mujeres se tornan empoderadas a través de la toma de decisiones colectivas. Los parámetros de empoderamiento son la construcción de la autoimagen y autoconfianza positiva, el desarrollo de la habilidad para pensar críticamente, la construcción de la cohesión del grupo y la promoción de la toma de decisiones. Cuando uno le pregunta a la mujer, ¿cómo estás? Bien. No, es ella. O sea, ¿no? Como decía mi hermana, no, a ver, estoy aquí para escucharte, no me digas que bien, ¿no? O sea, la neta sí vengo aquí a escucharte. ¿Cómo estás? A veces ni siquiera sabemos decir cómo estoy. Me siento triste, me siento bien, me siento agobiada, me siento... No, porque no decimos nada, ¿no? O se nos enseña a no decir nada. Naya Carrier distingue 3 interpretaciones del poder. Poder de, que se refiere a poder tomar decisiones aún en contra de los deseos de otros actores, si se refieren a mi propia vida. Poder sobre la falta de acción en temas considerados poco relevantes, reflejada en las decisiones o procedimientos tácitamente aceptados por instituciones. O poder desde dentro, donde los actores dominantes y subordinados aceptan la versión de la realidad social que niega desigualdades. Interesante, ¿no?
O sea, el poder desde los actores dice, no pasa nada. ¿Cuál es el gran problema con las encuestas del INEGI, por ejemplo, o las encuestas de violencia, cuando vas midiendo a cada casa y te preguntas, señora, ¿usted sufre violencia? Jamás. Pues, ¿cómo crees? ¿No? Y claro, tiene un ojo morado, está toda... Pero no va a decir. No tiene el poder de decir sí, me golpean y me ponen unas golpizas bárbaras, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, es también el poder de decir, esto es lo que está pasando. El empoderamiento tiene como una dimensión fundamental la capacidad de producir cambios, prácticas de autodefinición y prácticas de participación y diálogo. Si bien se ha avanzado considerablemente en el transcurso de los últimos decenios, falta recorrer un largo camino para lograr el empoderamiento de las mujeres. ¿Qué son las disparidades de género? Tradicionalmente, las diferencias de género en el desarrollo humano han sido agudas. Con demasiada frecuencia se discrimina a mujeres y niñas en salud, educación y empleo, lo que repercute negativamente en el ejercicio de sus libertades, pese a los importantes logros alcanzados en el tiempo de mujeres. En el tiempo, las mujeres siguen en desventaja en varios aspectos. Y esta es la última lámina de este punto. Dice, es necesario revisar los ámbitos en donde persisten las brechas de desigualdad que colocan a las mujeres evidentemente en posición de desigualdad. Primero, el mayor porcentaje de personas no alfabetizadas siguen siendo mujeres. Los altos índices de muertes maternas, en específico por cáncer cérvico-uterino y mamario. Nadie debería morir por cáncer cérvico-uterino y mamario. Si se diagnostica a tiempo, hay una gran probabilidad de salvarse. ¿Cómo es posible que se mueran las mujeres? Están subrepresentadas en los cargos de elección popular y en los puestos donde se toman las decisiones políticas, económicas y sociales. El mayor porcentaje de las personas en situación de pobreza son mujeres. Las más vulnerables ante todos los tipos de violencia son mujeres. Quienes viven segregación laboral y educativa son más las mujeres. Y cuando las más vulnerables de sufrir explotación sexual, entre muchas otras situaciones que viven por su posición de género, son las mujeres. Aquí me ha dicho, hombre, a los hombres también se les viola. Sí, pero en un porcentaje completamente fuera de relación, estamos de acuerdo. La peor violencia o el modo como se ejerce de manera más brutal la violencia contra las mujeres es la sexual. ¿Por qué? Porque ahí es en donde tengo el control y el poder sobre ti. No lo digo yo, lo dicen todas las envidias, ¿no? Bueno, miren, está este tema, pero yo creo que ya es demasiado. Lo que les ofrezco es que lo copien o se los mandamos por correo electrónico y lo leen, y si quieren vía correo podemos comentarlo, ¿no? Les doy mi correo, es angelescorte@, Angelescorte como corte, cámara y acción, ¿sí? angelescorte@yahoo.mx. Yo no sé, doctora, si le puedo dejar esto y podría mandárselo a todas las y los asistentes. Y si tuvieran cualquier pregunta, no sé, nos da pie para hacer ahorita, no sé, algunas preguntas, algunas quejas, estoy grandota, pero no le pega a nadie, algunas críticas también es válido, o si no, simplemente comentar después de haber escuchado esto del empoderamiento. Espero yo que el concepto de empoderamiento haya cambiado, ¿no? Sea como un concepto mucho más deseable, mucho más próximo. Pero bueno, ¿quién quisiera comentar algo? No me diga que nadie, porque me voy a poner a llorar. A ver, gracias. Respecto a la propuesta de los juicios orales con perspectiva de género, bueno, orales o no orales, ¿se ha hecho algún avance o si está así como que negativa o
¿Cómo se ha visto esa parte? Mira, el Poder Judicial de la Federación ha hecho varios cursos. De hecho, me parece a mí que el Poder Judicial de la Federación se ha movido muchísimo. Mónica Macís, al frente de la Unidad de Género, ha hecho cosas muy buenas. Incluso en estos días hay un curso precisamente para los magistrados, las y los magistrados, en este tema. Desconozco qué pasa con el Poder Judicial en Chihuahua, a lo mejor me podrían decir ustedes, pero realmente no lo sé, pero sí se está moviendo. El poder que está más atrasado es el Poder Legislativo, ¿sí? Pero este tema de los juicios orales con perspectiva de género, incluso hay un libro que acaba de salir y otro sobre la reforma constitucional escrito por Sergio García Ramírez. ¿Qué implica la reforma constitucional en materia de derechos humanos? Se lo recomiendo, porque sí te da todas las variables de lo que puede significar este tema. Yo creo que van avanzando, sí se va avanzando. Por ejemplo, ahora me decían de la universidad que iban a abrir un curso para jueces, un especialista de la primera infancia, pero que esperaban a magistrados, ¿no? La primera gerencia fue para ministerios públicos y magistrados, ¿no? Ahora hay que insistir. Este tema de los derechos humanos no podemos bajarnos. Cuando alguien aprende el tema de derechos humanos, aprende con H, es decir, aquí en el corazón, es otra persona. Te cambia el chip. O sea, realmente puedes apostar por los mecanismos de interpretación y de acción a favor de la dignidad de todas y todos, en la diferencia que tenemos. Pero hay que saberlo. Usted luego por allá. Bueno, mi pregunta es, yo no he visto en ningún lado donde una mujer, sin pertenecer a ningún grupo en especial, tenga algo o se pueda apoyar en alguna instancia internacional para hacer el reclamo, el gritar el daño que se le está ocasionando. ¿Cómo se le informa a la mujer los caminos que puede seguir? Porque muchas veces, y escuchando voz de mujeres, no confían en algunos casos en la misma Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? Por X razón. Pero tampoco conocen el camino para hacer su voz, hacer llegar su voz a un nivel más arriba. ¿Cuál es el camino? Es muy buena tu pregunta, muy buena. A mí me parece que más que el problema de no estar vinculado con alguien es la ignorancia del proceso. No me dejarán mentir, acordamos hoy en la mañana hacer un manual para acceder a instancias internacionales ante la violación de tus derechos humanos. Tampoco es tan caro, ¿sí? Entonces, primero, ¿en qué consiste el agotamiento del recurso interno nacional? Y de ahí te puedes ir, por ejemplo, el Comité de CEDAW prácticamente no tiene ninguna formalidad. Bueno, con que escribas la historia, lo que relatas en términos honestos, te acepta el caso y lo analiza el caso. Pero es muy buena tu pregunta, y pregúntale a la doctora en cuanto esté listo el libro, un pequeño manual, porque habíamos tomado el compromiso precisamente hoy en la mañana de hacer lo que tú dices, ¿no? Y hacerlo llegar a ver una pobre mujer indígena, ¿no? Que no tiene, ¿qué va a hacer, no? Bueno, pues vamos a trabajar en eso, y ahí también la Comisión de Derechos Humanos tendría que estarlo haciendo, ¿no? La verdad es que yo reconozco la labor del comisionado, porque sí me parece que ha hecho cosas importantes y dignas de reconocimiento. Nos encanta golpear, ¿no? No sirve nada, sirve. Yo el otro día le escuché, tuve una conversación con él y me pareció que era una persona muy sensible al tema de los derechos humanos de las mujeres y que seguramente está trabajando, ¿no? Honor a quien honor merece. Muchas gracias. Y si quieres, si me mandas tu correo, en cuanto se haga algo, te lo mando por escrito. Gracias. A ti, Miguel. Diga, hola. Buenas tardes. En relación con la pregunta que hacía el señor, ¿en dónde estaría disponible este manual una vez que estuviera editado? A ver, doctora, ¿le podría dar la información? Pues anótense. Bueno, en el Departamento de Investigación de la Dirección de Desarrollo Educativo, el teléfono es 429-3300, extensión 23905.
ahí. A ver, otra vez. 429-3300. 429-3300. Extensión 23905, 23906. Ahí vamos a tener la información una vez que cristalice este manual del que habla la... Claro que todavía lo vamos a construir, ¿verdad? Pero pongámonos un plazo, porque si no va a ser ad eternum, ¿no? Bueno, una pregunta más, un comentario más. Señor. Va a ser un comentario. Bueno, yo solamente para preguntarle el nombre del libro que mencionó al inicio sobre las definiciones de género que daba una escritora Sí. al inicio. Sí. Mira, este es un libro, pero es también un documento que está en internet. La autora es la doctora Teresita de Barbieri, B-A-R-B-I-E-R-I, Barbieri, es una gran especialista en el tema. Y el libro se llama Certezas, el documento se llama Certezas y malos entendidos, certezas y malos entendidos sobre el término género. Yo les quisiera recomendar un libro de la Fundación Heinrich Böll. ¿Sí? ¿Ya lo vas a ver? De la Heinrich Böll, que se llama Democracia de Género. Es un libro muy bueno para entender género desde una posición más amplia. Y hay un libro que se llama El antifeminismo, que es también muy bueno. Con ese libro lloras mucho, pero entiendes muchas cosas. Este libro es de Jean-Marie Aubert, Jean-Marie Aubert. Causó tanta polémica que el editorial lo sacó de su lista de libros. Pero yo lo tengo escaneado. Entonces, si me escriben, se los mando a lo mejor a la red en un paquete, les copio, no sé, 50, 60, los que sean, se los copio y se los mando. Ese es un libro que después de leerlo, nunca será lo mismo. Se los aseguro que te hace así, te sacude, pero te hace tomar una conciencia bárbara. Es un libro fantástico. Y nada más, Clara Coria tiene varios libros muy buenos. Uno que se llama Las negociaciones nuestras de cada día. En ese libro habla de la negociación con perspectiva de género en la vida cotidiana. Tiene otro que ya se los había referido, que es el de Ya Basta. Es muy bueno. Tiene otro que se llama Te Amo, que es muy lindo. Y tiene otro que es sobre el dinero en la pareja. Porque el dinero es siempre un problema, si hay o si no hay. Entonces, ¿cómo manejar el asunto del dinero en la pareja? Lo trata Clara Coria de manera magistral. Les recomiendo todos esos libros de ella, porque es realmente fantástico. Libros sencillitos, te los lees en un café, en la tarde, etcétera, pero que abre el horizonte con respecto a todos esos temas. Si no los encuentran, avísenme. No los tengo escaneados, pero sobre todo están. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Las gracias a María de los Ángeles. El aplauso yo creo que es un aplausómetro y podemos realmente constatar que llegaste, ¿verdad? Que llegaste a donde debes llegar, al corazón y a la conciencia de todos y cada una de las personas que estamos aquí. Muchas gracias a ustedes, público maravilloso, por acompañarnos. Nos estamos viendo, tenemos mucho trabajo pendiente, la red, un enorme compromiso y un gran reto. Muchas gracias a todas las personas por su